No sé qué tan poquito, pero la verdad es de que se siente que el Señor se acerca. Y la iglesia debe de estar siempre ferviente. Yo siempre que veo jóvenes involucrados, pues yo me alegro mucho porque quizás en mi juventud, hablo tal vez de los 12 para los 17 años, yo no me involucré directamente. Estaba rodeado de muchos complejos, me fue muy difícil. Pero cuando yo veo a un jovencito, las señoritas que mencionaba Gerardo, algunas niñas que están ya en una etapa de adolescencia sirviendo, yo creo, hermanos, de que eso es el Señor obrando. Pero no solo eso, sino que hay que pedirle a Dios que puedan mantenerse, que puedan ellas experimentar. Y ellos, lo que sí me pasó a mí fue un tiempo en donde Dios empezó a trabajar en mi corazón, a llamarme al servicio. Y tenía mi corazón contar esta parte, muy pocas veces lo cuento, pero en una de las veces que yo rehusé servirle a Dios, bueno, fueron muchas veces las que yo le dije al Señor, no quiero, no quiero. Muchas veces Dios me llamó, me habló, pero yo me porté muy negativo y hasta despreciativo a Dios. Pero en una de esas, yo creo que Dios también, creo que nos da muchas oportunidades, pero también nos pone y nos dice, bueno, está bien, pero yo te sigo amando. Pero una mañana, fíjense que yo vivía a la par de la iglesia. A la par de la iglesia estuve viviendo un tiempo. Estaba sirviendo en la iglesia una parte, pero Dios me estaba llamando al servicio. Fue un lunes y yo me desperté. Arriba dormía un hermano, creo que algunos de ustedes conocen a Jaime Lorenzo, Jaimito. Él dormía así en la parte de arriba, yo dormía en la parte de abajo. Y esa mañana yo dije, bueno, esta semana voy a ir y voy a tratar de no gastar mucho, porque uno cuando está joven pues tiene muchos sueños, anhelos y a veces hasta ambiciones, ¿verdad? Pero dije, bueno, voy a ir a trabajar esta semana, tengo que tratar de que mi cuenta suba un poquito más. Y estaba así acostado cuando me levanté. Esto es una experiencia que a mí me sucedió. No digo que esto lo tome usted como algo a lo que deba de basarse. Le estoy contando lo que a mí me pasó. Cuando yo me levanté, yo vi mi cuerpo en la cama. Y cuando vi mi cuerpo en la cama, lo primero que hice fue preguntarme, pero intenté meterme nuevamente. Me quise meter, pero una palabra que me dijo, ninguno tiene potestad en su propio espíritu para retenerlo dentro de sí. Y entonces yo en ese momento dije, Señor, ¿pero qué está pasando? Y fue, no sé qué cuánto tiempo fue, pero se nubló esa casa, esa habitación se puso tan oscura que lo que empecé a ver fue una luz muy resplandeciente. Y cuando esa luz resplandeciente era tan superior a cualquier luz, lo que yo empecé a sentir fue una paz preciosa. Pero yo en ese tiempo empezaba a platicar con la que ahora es mi esposa. Cuando uno anda en esas pláticas, pues ustedes los que, no sé si cuántos se recuerdan de qué es estar enamorados, pero siente uno una cosa extraña por aquí, ¿verdad? El enamoramiento, algunos dicen que es una cosa fea que uno no la sabe controlar, ¿verdad? Otros dicen que es una cosa tan bonita que lo hace a uno hasta hablar tonteras, ¿verdad? Mire, yo a veces encuentro algunos papelitos que le escribía y yo le digo, yo eso te escribí, le digo, y me creías, le digo. Y nos reímos, ¿verdad? Porque ya también algunas cosas me las escribía, pero yo en ese tiempo estaba con esa emoción. Pero les cuento esto porque yo creo que hay emociones, hay ilusiones que son muy superiores a otras. Pero fíjese que en ese momento yo no me recordé ni de la que me hacía mariposas en el estómago, ni de mi mamá, no me recordé de nada en lo absoluto, no me recordé de lo de aquí. Lo único que vino a mi corazón fue, Señor, yo no quiero entrar con las manos vacías. ¿Y dónde me surgió esa palabra? No lo sé. Pero yo lo que le transmito cada vez que cuento esto, quizás han sido contadas 5 o 10 veces máximo de esta experiencia. De lo único que uno se recuerda en ese momento es de que no le sirvió al Señor. Yo le dije, Señor, no te serví. Señor, yo no quiero entrar con las manos vacías. Pero no lo dije
lo sentí. Y fue una pena, un pesar, fue una angustia en mi corazón. Yo le decía, Señor, pero yo no te serví, Señor. Yo no quiero entrar con las manos vacías. ¿Qué te puedo dar? Porque miren, hermanos, yo quiero iniciar con eso antes de saludarlos. La salvación que Dios nos ha dado es una salvación tan grande. Es algo precioso, algo que no se puede cuantificar, no se puede enmarcar. La salvación es algo grandioso, hermano. Y lo precioso es que Dios no está calculando si usted se porta bien para salvarlo. Dios a usted lo salvó. Y a cada uno nos dio una salvación tan grande. Pero cuando yo me sentía no solo en deuda, sino con una angustia. Y lo que dije fue, Señor, si me devuelves la vida, yo te sirvo. Y como Dios, mire hermano, Dios sabe que a veces nosotros le prometemos cosas y no le cumplimos, pero el Señor es fiel. Yo dije, Señor, si me das la vida, yo te sirvo. Inmediatamente la luz empezó a reducirse, esa luz que le digo era inmensa. Empecé a ver la luz del cuarto y yo estaba, el problema fue que yo pensé que estaba soñando. El problema es que yo estaba despierto y el corazón me latía fuerte, fuerte. Yo no sé si me había dado un paro o algo, pero empecé y empiezo a somatarle la cama a Jaime hacia arriba. Jaime, ayúdame, ayúdame. Y me dice, fíjate que esto me pasó, medio le pude explicar, estaba soñando. No estoy soñando. Y me senté. Y miren, hermano, ese día el problema fue este. ¿Qué hago? ¿Me voy a trabajar? ¿Voy a hablar con el pastor para irme a la bíblica? ¿O qué hago? Y les digo porque, miren, servirle a Dios es un privilegio. Pero lamentablemente uno calcula tantas cosas. Para resumirle, yo tardé un año todavía en mi necedad de no querer servirle al Señor. Aún con eso, fíjense, ¿no? Agarré y me fui a trabajar, con miedo, sí. Con miedo. Pero el miedo, miren hermanos, el miedo que viene del alma no es el temor de Dios. Hay mucha gente que dice que tiene temor de Dios, que tiene un temor a Dios, pero ese miedo que viene del alma, ese no es el temor a Dios. Hay un miedo, o vamos a decir un temor reverente, ese viene de nuestro espíritu. Eso solo surge de aquella persona que ha nacido de nuevo. Porque mire, la gente, según el libro de Apocalipsis, dice que ni aún con todo lo que van a ver esas plagas, se van a arrepentir. Les menciono porque ese temor a veces tiene que ser perfeccionado en nuestro corazón. Y le digo, tardé un año todavía, pero como Dios es tan bueno, hermanos, aquí estoy para la gloria del Señor después de 26 años de haberle dicho al Señor, aquí está mi vida para tu servicio. Y uno se recuerda de cosas, a veces, a mí me gusta, no, miren, en un culto no me gusta grabar, pero también me vence la tentación. Ahorita me puse a grabar pedazos cortos. ¿Por qué? Porque vine hace como 3 años, me recuerdo, acompañando a unos hermanos, a ver justo de aquella esquina. Pero Dios lo sabe que me he puesto varias veces a ver el video que grabé aquí con ustedes. Y se los he puesto a mis hijas y le digo, miren, ahí es la iglesia de La Lima. Miren, ahí están los hermanos. En ese caso el baterista estaba más chiquito, no sé, hoy sí no me, pero el baterista, y le fui a poner a mis hijas, miren el baterista, y ahí estaba aquel tocando hasta con un estilo así único, hermano. El asunto es que las puse a estudiar música a las 3. Porque le digo, miren, si él está pequeño y él está, entonces le menciono porque hay cosas que uno recuerda después de tantos años, meses, que van a ir formando nuestro carácter en el servicio. Y como les decía al principio, a veces nosotros no sabemos la magnitud de bendición que podemos servir para otros, la inspiración que podemos servir para otros. Así que yo podría decir, ya terminé de predicar y nos vamos, pero ustedes me inspiran tanta confianza que me dan ganas de empezar a predicar ahorita, ¿verdad? Así que hermanos, verdaderamente es un gozo. Hoy vengo en el grupo de Iglesia Central. Yo soy de Iglesia Central, pero Dios me tiene ministrando en Cobán, a 210 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Hemos trabajado ya con mi esposa en un inicio, ahora con mis hijas y los hermanos que Dios me ha dado a unirse a la visión que Dios ha puesto ya por 16 años. Y realmente hay vivencias,
hay experiencias, no sé si llamarle experiencias, porque esa palabra tiene muchas formas de interpretarse, pero a la larga uno lo ha experimentado, que cuando uno recuerda dice, ¿cómo fue que pasé eso? Yo creo que aquí han tenido muchas vivencias, ¿verdad, hermano Marcos? Han tenido como iglesia, hay luchas que hermano Marcos las ha llevado con su familia, otras con algún hermano de la congregación que se ha unido, otras como iglesia también han sufrido, han soportado, pero eso no los hace a ustedes ser la mejor iglesia. Amén, hermanos. Que no, yo dije, un culto así como me gustaría, a mí me gustaría un culto que dirigiera hermano Marcos, que tocaran los hermanos de acá, que el punto especial fuera Gerardo, pero que también me recuerdo de muchos siervos de Dios de muchos lugares, que el culto fuera así, 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 y que fuera un culto que nunca terminara. Pero así van a ser nuestros cultos en el cielo, hermano. Ahí es donde va a ser la iglesia. La mejor iglesia es la que se va a conformar en cuando nosotros nos unamos en uno. Amén, hermano. Eso va a ser precioso. Eso va a ser algo maravilloso. Lo importante es que nosotros vayamos buscando la perfección. La perfección, ¿cómo la buscamos? Primero, conociendo cómo es que Dios lo trabaja y segundo, dejando que Dios trabaje. Amén, hermano. Así de fácil, ¿verdad? Es como aquellos que les gusta jugar algún deporte. ¿Y cómo tengo que hacer para ser un buen deportista? Mira, si vas a jugar béisbol, por ejemplo, ¿va? Lo único que tenés que hacer es pegarle a la pelota cuando te la tiren y tratar que se vaya fuera del campo para que sea un jonrón, ¿va? Solo eso. Cuando se pone enfrente ya mira que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, la vida cristiana, claro, una instrucción, todos queremos una clave, un consejo, pero la vida cristiana es experimental. Usted la ha vivido, usted la está viviendo, y le quiero decir, hay cosas que usted va a vivir que no se esperaba vivir, pero lo que sí le aseguro es que el que lo llamó, él lo va a hacer. Y como decía nuestro hermano Juan Antonio, él es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Amén, hermano. Mucho más. Uno se puede imaginar una cosa, pero la verdad es de que Dios tiene mucho más poder. Así que les decía, vengo también de allá, pero tal vez nos miran solo dos, ¿verdad, hermanos? Pero la verdad es de que hay otros hermanos que andan repartidos por ahí y damos gloria a Dios por la invitación. A mí me tomaron en cuenta, yo me sentí muy gozoso. No me gusta, a veces no nos gusta contar ciertas experiencias negativas, nos gusta contar solo lo positivo, hermano. Pero a veces Dios nos lleva a pasar desiertos y no todos los desiertos son iguales. Amén, hermano. El pueblo de Israel transitó durante 40 años. Nosotros decimos por el desierto, pero en realidad fueron varios desiertos. Amén. Fueron varios. Y en cada desierto aprendieron una lección, y no una, sino varias lecciones, ¿verdad? Entonces, les digo porque cuando uno está en el desierto, en algún área, nos gusta contar algunas victorias, pero no nos gusta contar las partes negativas, pero la Escritura nos narra todas las situaciones que se dieron en los desiertos. La primera vez que ellos entraron al desierto, el primer desierto, lo primero que usted encuentra es que ellos murmuraron, y ahí está registrado. Y uno podría decir un punto menos, porque murmuraron. En el segundo desierto, murmuraron. Usted dice, otro punto menos. Puros aquellos que cuando empiezan a estudiar, ¿verdad? Y dice, bueno, en el primer bimestre, trimestre o semestre, no sé cómo manejan acá las instituciones estudiantiles, y bueno, ahorita no me fue tan bien, pero me repongo en el segundo. Dice. A fin de año llega un jovencito conmigo, hermano, hoy necesito un consejo. Yo pensando si oración o consejo. No, consejo, ¿por qué? Yo solo necesito saber cómo le doy la noticia a mi papá que perdí, me dice. Porque ya no había más que escoger. ¿No? Y le digo, ¿qué pasó? Pues, pero de repente tiene salida tu problema. No, me dijo, ya me dijeron que dejé 8 clases. Ah, bueno, entonces, bueno, resignación, ¿verdad, hermano? Pero como Dios es tan bueno, y le digo, no, hombre, oremos para que de repente... No. Y se me olvidó, yo no lo miraba, al fin lo encuentro. ¿Y vos? ¿Y qué pasó? ¿Cómo le dijiste a tu papá? No, hermano, me dice, mis compañeros me estaban molestando. No había dejado yo no fui a recibir las calificaciones por temor, pero solo dejé 4, me dice.
Todavía tengo, pero así le pasa a muchos cristianos, ya pasaron algunos desiertos, hemos fallado en algún desierto, salimos reprobados y ahí va a estar el acusador, nos va a decir, no servís. Vos no servís para ser cristiano, eso es lo primero que viene. Vos no. ¿Sabes qué? Mejor regresate. Eso, en uno de los desiertos ellos se quisieron regresar a Egipto, fíjense, ¿no? Porque, miren cómo es el diablo, porque no creo que eso haya surgido solo así. Regresate, le dice. Y a veces pensamos que regresándonos a Egipto, pues decimos, bueno, empieza otra nueva vida. Pero hermanos, una vez hemos puesto la mano en el arado, no volteamos atrás. Amén. No volvamos. No nos conviene. Segundo, la verdad es que tenemos la dicha de que el que va con nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria es segura. Amén, hermano. Pero les decía, ellos van a entrar a esos procesos. No les voy a hablar de los 12 desiertos, no tengan pena, ¿no? Pero lo que sí les quiero decir es de que la vida cristiana es una vida preciosa. Una vida emocionante, sí lo es. Pero vamos a citar un momento, les decía, no sé si citar Hebreos, pero yo creo que ya Dios habló ahí. Pero vamos a ir al libro de Génesis un momento. La vida de fe, les decía, es una vida de procesos, pasos, experiencias. Y cuando uno recuerda lo que ha vivido, la verdad es de que vienen muchas situaciones a la mente y al corazón. Pero vamos a ver brevemente quizás algo de la vida de Abraham. Quizás solo por referencia ubíquese en lugar del capítulo 12, tal vez no vaya a citar, quizá vaya a hablar, pero usted quiero darle un par de herramientas que le va a servir, ¿verdad? A veces lo que necesitamos, miren, a la iglesia venimos a ser capacitados. Amén, hermano, aquí Dios ha puesto un ministro, un pastor que los ha capacitado. Amén. Ahora, el asunto es que usted siga las instrucciones. Porque aquí se nos dan herramientas. Porque la batalla, aquí miren, aquí cantamos juntos, nos ponemos a leer juntos, pero en la casa la batalla es individual. Amén, hermano. Allá la cosa se pone a veces dura. Y vamos a tener batallas con diferentes cosas. En el caso de Abraham, algunas cosas parecieran que no son batallas, pero son batallas. Abraham va a tener que batallar con pensamientos cuando va en el capítulo 12, primero que nada, cuando Dios lo saca de su lugar, ¿verdad? Yo no sé si usted, habrá algún hermano que acaba de salir del mundo, o hablando del mundo, porque acaba de venir al reino de los cielos y batalló. ¿Qué hago? ¿Acepto o no acepto? A la iglesia central llevaron un joven una vez, pues estaba en ese conflicto. ¿Qué hago? Es que no puedo porque él pertenecía a un grupo de espiritismo y todo eso. Me dice, pero es que no sé qué hacer porque a mí me han dicho que no. En esa batalla al final se decidió por Cristo. ¿Y quiénes han tenido esa batalla? Abraham, yo creo que estando en su tierra, allá en Ur de los Caldeos, dice que Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham va a tener que batallar con esos asuntos. Y le costó, porque no crean ustedes que es así de fácil, pero como es Dios el que nos llama, el Señor tiene sus medios. El asunto es de que al final Abraham emprende la salida, en el capítulo 11 al final va a salir, pero ese impulso que Abraham tiene para salir de su tierra, de su parentela, es un impulso muy corto, porque solo le alcanzó para llegar a Harán. Dios lo había llamado a salir de su tierra para ir a Canaán, pero Abraham se queda en Harán. Ahí se quedó un tiempo, la Biblia no nos relata cuánto tiempo, pero cuando muere su padre, entonces él sale para ir a la tierra de Canaán. Y en el capítulo 12, donde podemos tal vez tomar un par de versículos, verso número 1, entonces, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación y te bendeciré y serás bendición. Bueno, verso 4, y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí nosotros lo vemos ya saliendo de Harán. El asunto es de que
Verso número 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem. Perdón, verso 5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda la hacienda que había ganado y las almas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y quiero en este verso hacer un pequeño comentario. Cuando Abraham está en Harán, le empieza a ir bien. Y a veces el cristiano piensa que cuando él está en una posición y las cosas le salen bien, eso justifica que se quede en esa condición. Porque, ¿por qué le digo que le empezó a ir bien en Harán? Porque dice que cuando él sale de Harán, sale con las almas que había adquirido en Harán. Él tuvo adquisiciones en Harán. O sea, a él no le fue mal. Y lo que sucede, yo creo, hermanos, de que hay cosas en nuestra vida nos van a suceder bien, ya sea porque Dios es misericordioso, cuando estamos desubicados aún así, o porque el enemigo puede dar cierta comodidad para que nosotros no lleguemos al propósito donde Dios nos está llamando. Yo le agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Están acá, estamos acá. Pero quiero decirles, el llamamiento de Dios es más para su vida. Dios anhela más de usted. Usted dice, hermano, pero estoy obedeciendo. Sí, pero Dios tiene algo mucho más precioso para usted y anhela que usted se entregue en una mayor obediencia. Pero cuando él sale de Ur de los Caldeos se quedó en Harán, así dice la Biblia. Pero cuando sale de Harán, dice que él salió con las almas que había adquirido en Harán. O sea, en Harán él tuvo adquisiciones, le fue bien. Esa bendición es peligrosa. Cuando nosotros obedecemos a media y nos va bien, eso es peligroso. Pero después dice en el versículo número, verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sichem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Ahí está ubicado, esta tierra. A manera de que ustedes lo vayan ubicando, voy a mencionar tal vez 2 versos más, pero verso número 8, y pasóse de allí. A veces, mira hermano, tenemos tanto impulso, que el impulso ya no nos deja meter freno, ¿verdad, hermano? Los que manejamos nos hemos dado cuenta que a veces vamos con todo el impulso, pero ya no logramos y nos pasamos. Me pasé, dice. Y a veces pasarse en un lugar donde no conoce uno tiene que ir a retornar muy, muy lejos. Abraham va a tener algo, y yo creo que a todo cristiano nos pasa. En algún momento Dios lo llama hasta allá, pero él se queda hasta aquí. Y cuando él llega a donde Dios lo llama, se pasa un poquito. Alguien dirá, ¿pero qué tiene de malo que yo haga algo un poquito más? No es nada malo. Pero cuando hablamos de obediencia, la verdad es de que la obediencia debe de ser exacta. Y no vengo yo a imponer, simplemente quiero decirles, hermanos, perfeccionémonos en la obediencia. Que Dios nos dé la gracia para poder llegar a dar una obediencia, porque el que nos llamó, hermanos, es digno de nuestra obediencia. Pero dice la Escritura que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y extendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jare al oriente, edificó un altar. Invocó el nombre de Jehová. Qué bonita actitud, ¿verdad, hermanos? Está edificando, está sacrificando. Usted hoy está acá levantando un altar. Estamos cantando, usted está ofreciendo, está haciendo bien las cosas. Pero hay movimientos, yo ponía un día que compartía en la iglesia esto, hay movimientos peligrosos, fíjense, hermano. Hay movimientos muy peligrosos. Los movimientos peligrosos a veces no son los movimientos que son muy repentinos, sino movimientos leves, donde usted no lo nota, se está desubicando. Por eso dice el versículo número 9, y movió Abraham de allí, ¿qué dice? ¿Lo tienen, hermanos? Y movió a Abraham de allí caminando y yendo hacia el mediodía. Esas moviditas, moviditas, no sé si aquí. A veces tenemos un poquito de problema con el lenguaje, pero me perdona si en algún momento uso una palabra inapropiada, pero esos movimientos que Abraham dice, moviéndose y yendo, eso no se siente. Son movimientos graduales que cuando usted siente, usted ya no ora igual. Usted ya no lee igual. No sé si usted en algún momento dice, ¿y a qué hora fue que yo dejé de buscar al Señor? Pero si antes yo estaba en el culto, no había culto que no me perdiera. Pero de repente un culto,
culto. Un culto no creo que haya un problema con un culto que falta. O oramos, decimos, bueno, Dios sabe que hoy no voy a poder orar. Y uno empieza a bajarle, a bajarle, a bajarle, a bajarle. El problema es que esos movimientos no son notables al principio. Dice, movió a Abraham de ahí caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto. Miren, a esa palabra mediodía usted va a encontrar los puntos cardinales en la Biblia cuando usted vea el mapa. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, baja toda esa parte, se ubica en la tierra de Canaán, pero Abraham dice que se fue yendo hacia el sur. Esa palabra mediodía es hacia el sur. Y lo que queda al sur de la tierra de Canaán es Egipto. ¿Ya? Poco a poquito se fue moviendo, no nos sintió, poco a poco, pero se fue moviendo hacia el mediodía, que repito, es el sur. Y al sur está Egipto. Cuando el hambre viene, miren, uno se va a mover al lugar que está más cercano. En un momento de dificultad, usted se mueve a lo que tiene más cerca. Y a veces no nos hemos dado cuenta, pero nuestra confianza poco a poco la hemos ido perdiendo. Por eso me gustaba el pasaje que citabas, Diana, porque la confianza tiene grande remuneración, fíjese, ¿no? La confianza. Pero la confianza, fácil es confiar con alguien que siempre a usted le responde o no. Si usted tiene a alguien que usted dice, mira, cualquier cosa llámame, y usted dice, mira, fíjate que necesito tal cosa, con mucho gusto. O como cuando Jesús cita aquel pasaje, ¿verdad? Llegó un amigo, dice, a buscar a otro su amigo, y ese amigo tenía otro su amigo, que eran las 3 de la mañana. Y dice que le fue a tocar la puerta a su amigo y le dice, amigo, ábreme, le dice, porque me vino un amigo de visita, préstame 3 panes, dice la Biblia. Y Jesús dice, de cierto les digo que tal vez no le va a responder por ser su amigo, sino por ser inoportuno. Como ya me lo despertó y se levanta y le dice, amigo, tengo mis hijos en la cama, le dice. Pero por su inoportunidad, dice que se los va a dar, va a sacar y va a ir a traer los panes y va a decir, aquí está, mira, pues ahí, llévate. Uno dice, ese sí es mi amigo. Siempre que le pido, aunque sea a las 3 de la mañana, le toco la puerta, a ese siempre me da. Fácil es confiar así o no. Amén, hermano. Ahora yo le pregunto, ¿Dios le ha respondido? Yo creo que muchos de los que estamos aquí porque Dios nos ha respondido. En el día de angustia clamé a Dios y Él me respondió. Eso decía el salmista, ¿no? En el día de mi angustia Él clamé y Él me respondió. Y así qué bonito es confiar. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasaría si Dios a usted no le responde? ¿Ah? Yo creo que a muchos les ha tocado. Le tocó a nuestro pastor, le tocó a mi papá y a mi mamá. Ellos esperaron. Un hermano que me antecedió, ellos esperaron en fe a los 2 años. Y mi hermano murió. Y alguien dirá, yo tengo mi primo que hoy es pastor. Él cuenta ahora, es más grande que yo, dice que él dijo, hoy sí mi tío y mi tía ya no van a ir a la iglesia. Porque hoy sí ya no van a ir. Porque se murió mi primo y esperaron en fe y Dios no le respondió. Y él dice que a él le impresionó ver que fue cuando más fieles se pusieron. Entonces eso no le cabía en la cabeza a él. ¿Cómo es posible que se muere mi primo y ahora mis tíos se ponen más fieles en la iglesia? Pero en la vida cristiana es así, hermano. Y no quiero meterle miedo a nadie. Más que todo, tal vez quisiera sacarlo de alguien que está en un conflicto en su mente. Alguien dirá, ¿por qué Dios a mí no me respondió? Yo oigo tantos testimonios, ¿y por qué a mí no me pudo responder en esto? ¿Verdad? Como le repito, fácil es confiar cuando siempre hay una respuesta. Ahora la pregunta, ¿qué pasa si en algún momento Dios a usted no le responde? ¿Va a confiar en Dios? Esa confianza es la que tiene grande remuneración. Amén. Y se lo compruebo. Veamos el libro de Hebreos. Veamos el contexto de ese pasaje. Hebreos capítulo número. Sí leyeron juntos, ¿verdad, hermanos? Con nuestra hermana Diana, capítulo 10, versículo número 35 citaba ella. Pero ahora veamos, verso 32.
Pero traed a la memoria los días pasados. Por eso les decía, miren hermano, es bonito recordar. Hay veces es bonito recordar y a veces no. Pero para aprender es bueno recordar. Hay cosas que yo recuerdo en donde yo fallé y digo, si tan solo hubiera hecho esto. Pero en este caso Pablo dice, o el que escribió el libro de Hebreos, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Hermanos, la vida cristiana es bonita, cantar. Fíjense que Jesús, la última semana, a mí me gusta mucho ver cómo Jesús la última semana va a ser trabajado en su alma, fíjense, hermano. En su alma el Señor fue sufrido. La última semana que usted mira a Jesús con sus discípulos caminando, en esa semana lo invitan a una cena. Va a cenar con Simón el leproso. Pero ese Simón el leproso, no crea usted que él seguía siendo leproso. A él le quedó el apodo porque si hubiera seguido siendo leproso, nadie hubiera asistido a la cena. Esa es una enseñanza de que la gente siempre lo va a seguir viendo a uno como lo conoció. Aunque el Señor ya lo haya limpiado, siempre van a decir, ahí viene aquel, mira, ese, cuidado, porque ese es. Aunque Dios ya lo haya cambiado, hermanos. Hoy veníamos testificando algo de eso. A veces hay quienes todavía lo siguen viendo a alguien de cierta manera, el Simón el leproso. Pero este hombre, Simón el leproso, no obstante, tenía cosas que uno se sorprende. Invita a Jesús a su casa, pero también viene una mujer que se le acerca de una manera muy, muy espontánea a dar cuando Jesús dice, hizo lo que pudo, pero yo para mí hizo más de lo que pudo. No que estoy corrigiendo a Jesús, simplemente estoy diciendo, Jesús vio que ella podía hacer más, ¿verdad? Jesús no lo sorprendió. Alguien hubiera dicho, ¿cómo ella pudo dar lo de un salario de un año? Dios, hermano. Pero Jesús dijo, eso ella lo podía hacer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor conoce. Y Dios dice, estoy haciendo más de lo que puede. Y Dios dice, no, eso era lo que podías. Yo te he dado la capacidad. Es Dios el que da la capacidad. Pero esa semana Jesús experimenta eso. Pero lo duro es que sus discípulos empiezan a murmurar. Sus discípulos. Porque lo hizo Judas, pero en realidad todos dice que dijeron lo mismo. Eso se podía haber vendido y dado a los pobres. Están teniendo un menosprecio hacia el Señor Jesús. Después usted va a encontrar cómo los corazones se revelan en esa semana de una manera tan negativa. Y Jesús está viendo eso. O sea, su corazón fue trabajado. Ahí está siendo trabajado. Y la verdad, pasar esos procesos no es fácil. Uno se puede amargar en un ratito con las personas. Los que servimos a Dios a veces con la iglesia, podemos decir, pero es que no todos me apoyan en la visión. O si todos fueran como tal hermano que está conmigo. Pero la verdad, hermanos, son procesos que son necesarios pasar en nuestra vida, porque nuestra confianza debe estar puesta solamente en el Señor. Miren, yo como pastor creo, y les he dicho a los hermanos que Dios me ha permitido servir ahí, les digo, miren, si se ponen a ver minuciosamente lo que yo hago, se van a decepcionar. Como pastor les voy a fallar. Como pastor no voy a llenar las expectativas. Pero ustedes también me van a decepcionar en algún momento. Amén, hermano. A ver, los hijos. Voy a hablar un poquito al corazón de cada uno. ¿Anhelarían algo más de sus padres? Algunos, yo sí quisiera que mi papá me dedicara más tiempo, platicara conmigo, que mi papá jugara conmigo. Hay hijos que están con esa, y los padres, hay padres que se sienten muchas veces presionados por eso, porque dice, yo quisiera jugar conmigo, pero la verdad es que tengo que trabajar. Y quiero decirles, para poner un equilibrio en esto, hijos, tengan un poquito de corazón compasivo, porque sus padres, muchos de ellos no van a lograr ser como ustedes quisieran, porque también ellos tienen sus dificultades. Amén. Ellos tienen sus dificultades, son humanos, tienen sus limitaciones. Pero también aquí hay padres que quisieran que sus hijos fueran de una o de otra manera, determinada manera. No quisieran ustedes que sus hijos fueran así, así, que fueran inteligentes como Salomón, hermano. Y que fueran valientes como David. Y que fueran así, todos así, así me dice un hermano, ¿no? Llega un hermano que está acercándose a la iglesia y me dice, mire hermano, es que yo esperaba que usted como pastor, ni bien me conoció, me fuera a visitar, ahí me quedé esperándolo.
Bueno, perdóneme entonces, le dije, ya tiene un trabajo, perdóneme para empezar. Pero es que hermano, fíjese que, pero aparte de eso me dice, yo pensaba que usted como pastor, yo le podía escribir a cualquier hora y, no, usted me puede escribir, que yo me dé cuenta es otra cosa, porque yo voy a estar bien dormido, posiblemente ni vaya a oír el mensaje. Pero entonces ya empecé, él pensó que yo molestando. Yo le voy a decir, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Le digo, usted está buscando una iglesia de aquellas de las películas, donde el pastor tiene así una voz tan tierna, un carácter tan noble, y que se pone bendición, hijo mío, y que solo bendiciones y bendiciones. No, hermano. La verdad es que si eso está buscando, se va a decepcionar. Y les digo, no por justificar mi mala actitud, pero le quiero decir, a veces nos vamos a decepcionar los hijos de los padres de los hijos, los pastores de las ovejas y las ovejas de los pastores. Amén. No, no pasa eso. Va a pasar. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que nuestra confianza esté en Él. Amén. Un día Dios puso en mi corazón dar una palabra. Yo dije, aquí hay algunos hermanos que dijeron que si el pastor no me llama, no voy a volver a ir a la iglesia. Si él no me llama, yo ya no vuelvo a ir. El hermano, yo no sabía. Y yo le dije algo, miren, no tienten a Dios. Para mí eso es tentar a Dios. Amén, hermano. No condicionen a Dios. Porque ponemos señales, las señales son bíblicas, podemos poner señales, pero a veces Dios no va a contestar el deseo de nuestro corazón, máxime si estamos desubicados emocionalmente. La iglesia de Cristo es una iglesia, la que va a reinar con Cristo. Yo anhelo que los que estemos acá reinamos con Cristo. Yo creo que, hermano Marcos, la satisfacción más grande es verlos reinar con Cristo, hermano Marcos. De ahí que usted, hermano, pero usted no me quiere ver bien. Sí, pero yo lo quiero ver bien sentadito con Cristo, reinando con Cristo. La iglesia gloriosa. De ahí otras cosas acá, si es necesario. Miren, yo tengo un joven allá que, bueno, ya no lo tengo allá, ya está en la presencia del Señor. Pero este muchacho a los 16 años llegó un día, hermano, me dijo, no sé si tentándome, no sé, me dijo, si yo le dijera que mañana me quiero bautizar, ¿me bautiza? Te bautizo, le. ¿Pero por qué dicen que otras iglesias? Bueno, yo no sé porque no estoy en otra iglesia, yo te estoy hablando de lo que te predico aquí. Para empezar, miremos qué dice la Biblia. Le cité 2, 3 pasajes, y así que si me decís ahorita, yo te llevo a bautizar ahorita. O mañana, y lo bauticé el día de mañana, el día siguiente lo bauticé. Asistió 15, 20 días, después ya nunca más lo encontraba. Míreme, yo sí hice con todo mi corazón eso. Pero usted viera en mi familia, me dijo, yo veo muchos errores y que me decepcionan. La familia iba a la iglesia. Bueno, pero Dios no te va a decepcionar, les decía yo. Sí, hermano, yo le agradezco. Con usted no es el problema. Y así rehusó por 6, 7 años. Y la iglesia estaba en su casa. En la casa nos daba el lugar donde estaba la iglesia. Un antojo muy sano y todo. Ahí sí que uno podía decir, mira, a veces se miraba más sano, más educado que los mismos de la iglesia, fíjese, hermano. Y cuando alguien es así, ¿qué le puede decir usted? Pero el evangelio no solo viene a cambiar al que está perdido, también al que no se le nota, porque la verdad es que todos estábamos perdidos. Amén, hermano. Pasa que a unos no se les nota, algunos lo esconden bien, pero yo creo que todos los que estamos acá somos conscientes de dónde Dios nos sacó y nos está sacando. ¿Amén, hermano? Pero hay gente que no reconoce. Pero él me decía, mira, hermano, yo lo único que no hago es no voy a la iglesia. Es más, yo aquí oigo su prédica, me decía. Pero no es suficiente, le decía. Le dio la espalda al Señor. Pero en mi corazón siempre fue, Señor, es un joven, yo creo que se bautizó y dio el paso. Al final del tiempo llegó un día conmigo, mira, hermano, me dijo, yo quiero que ore por mí. ¿Por qué? Me detectaron que tengo esta enfermedad. Y yo me sentí, no sabía qué hacer. Le dije, bueno, ¿y qué es lo que querés que ore? Ya entendí, me dijo, no me queda otro camino que buscar a Dios. Bueno, está bien. Pero yo sentí, mira, de todas maneras seguí el tratamiento y él estuvo internado un tiempo, pero cuando él vio que lo desahuciaron, me llamó y me dijo, mira, hermano, me dijo, yo ya no tengo otro camino. Yo, si usted me viene a traer a la capital, yo me regreso y me voy a vivir ahí con usted. Yo le quiero servir a Dios. Y yo le dije, para mí esa es la salida.
Este muchacho estuvo un año entero. Yo bajaba y lo encontraba leyendo. Un día, a los 2 meses, creo que me dice, hermano, me dice bien contento, ya leí toda la Biblia. Hermano, y empezaba a testificarle a su familia y a exhortarlos, a exhortarlos. Un año, miren, bien, bien pulido. Yo nunca he visto desarrollar a un cristiano con la rapidez que el Señor lo hizo desarrollar en fe, en conocimiento, en templanza. Un joven que tenía 2 de hemoglobina. Yo no sé si alguien sabe qué es tener 2 de hemoglobina. Eso es para morirse. Y nosotros donde estamos ahora hay que subir unas gradas. ¿Y a qué subía la grada? Llegaba. Ahí estaba, el primero que llegaba al culto. Primero que llegaba al culto. Un día llamó a su familia y le dijo, miren, no vayan a dejar de ir a la iglesia, porque Dios me va a llevarle. Y le llamó a su papá, no vayas a llorar, porque yo voy a ir con el Señor, pero eso no los tiene que detener. Yo solo me recuerdo que llegué al hospital, me dio la mano, no le dije nada, él no me dijo nada, solo nos vimos. Yo supe que ese joven iba a reinar con Cristo. Y me sentí con un gozo, fíjese, hermano. Me sentí con un gozo. Yo le cuento eso porque no es que yo sea mal pastor, que lo quería ver en esa situación, pero me sentí tan satisfecho. Fue el último saludo que nos vimos y le dije, bueno, entonces nos vemos más allá. Y al otro día, el joven estaba en la presencia del Señor. Amén, hermano. ¿Pero por qué le digo eso? Porque el gozo de un pastor no es la comodidad terrena. Si me pusieran a escoger, si lo quisiera tener en iglesia, claro que lo quisiera tener. ¿Cómo no quisiera tenerlo yo ahí? Pero si tengo la certeza que ese joven está con Cristo y que cuando Cristo venga, lo digo así, no va a estar arrimadito ahí, no, va a estar con Cristo reinando. ¿Amén? No importa el proceso al que tenga que ser sometido. Amén, hermano. Yo creo que ese es el gozo de un pastor. Y se lo digo. El apóstol dice, miren, hablando de la carta de Hebreos, mi opinión es, lo hemos platicado con hermano Juan Antonio, siempre platicamos de la palabra. Yo digo, para mí, Hebreos lo escribió Bernabé, porque Bernabé era levita, él sabía casi de todas las leyes levíticas, todo, y andaba con Pablo. Entonces, tiene el estilo de Pablo, pero el conocimiento de un levita. Esa es mi opinión, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, más parece que fue Pablo, porque la forma que habla, ¿verdad? Y los amigos que tenía, Lucas, Timoteo. Entonces, el entorno es muy, muy similar y la forma de hablar es lo que confunde a muchos. Pero le digo porque dice, versículo número 32, ya voy a terminar, hermanos. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Por una parte, oiga esto, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Miren, en esta situación, yo le preguntaba al hermano Juan Antonio, desde ahí veníamos, no sé si, no tenía pensado esto, pero le hice una pregunta. ¿Cómo diferenciar la palabra compañero y amigo? Él me dice, bueno, compañero es el que anda conmigo, alguien que va aquí, pero amigo, así como nosotros somos cuates, ¿no? Ese es un amigo. Bueno, sí, yo también así lo entiendo, pero yo entiendo, le digo yo que un amigo puede ser amigo, pero si sufre lo mismo, puede ser compañero de lucha, por ejemplo, ¿eh? Eso creo que sería algo mucho más. Y Pablo va a tener muchos compañeros. Yo le dejo de tarea que usted busque, por ejemplo, en el capítulo 16 de Romanos. Ahí hay compañeros que fueron insignes entre los apóstoles. Aparte eran familiares de Pablo, pero fueron compañeros de aflicciones. Y eso cómo conforta, fíjese, hermano. Si a usted le está pasando algo, en donde usted siente que Dios a usted no le responde de algo que le está pidiendo, le digo, pues yo también estoy en las mismas. Amén. Pero así es el Evangelio. Esa es una faceta del Evangelio. A Dios nada le cuesta mover algo. Sí, yo he visto milagros. Decía hermano Marcos, a mí que no me digan, decía él, porque yo he visto, y eso es verdad. Sí, nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho. Hemos visto maravillas. Pero ahora le pregunto, ¿y qué hay en aquellos momentos donde Dios no nos va a responder?
Pero también hay otros hermanos que están en las mismas aflicciones. Dice entonces, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo. Imagínense, usted dice, Señor, te pido que guardes esto aquí, allá, allá, y cuando usted se da cuenta ya no está. No hay confusión en su mente. En mi mente sí ha habido confusión. ¿Pero por qué? ¿En qué fallé? Un día saliendo de Cobán, todos los meses trato de estar, y quiere sacrificio. Yo sé que ustedes saben qué es eso. Agarrar viaje e irse a tan lejos es sacrificio. Ese día yo agarré camino y oré, reprendí, até y ligué, de todo lo que uno sabe hacer. Pero a medio camino a mí se me rompió una manguera y se me arruinó mi carro. Y entró la confusión. ¿Qué pasó? No oré bien, no oré con ganas, no oré con fuerza o con estilo, porque hay quienes piensan que el estilo sirve, ¿verdad? A Dios no lo impresionamos con nada, hermano. A Dios no lo impresionamos. Viene, y yo dije, Señor, ¿qué es? Bueno, pasó toda la tarde y no me vino la respuesta. En la noche al final decidí, porque llamé como a 13 grúas buscando la economía, o 20 grúas quizás. Y en una que no era la más barata, pero sentí llamar, voy a volver a llamar a este, y lo llamé, llegó un poquito resistente, el muchacho un poquito molesto, y me quise poner ahí, pero entré en reposo y algo Dios está haciendo en mí y me fui. Para resumirle, cuando llegamos a bajar el carro, yo me tenía que ir hacia otro lugar, y lo llaman que justo en el lugar donde yo iba, tenía que recoger otro carro, y me dice, usted vive por allá, yo lo voy a pasar dejando, y sigamos hablando, me dice. Pero yo no tenía muchas ganas de hablar, le hablé porque ni modo. Y me dice, pero cuénteme. Y ya bajé a contarle, y cuando llegamos allá a la Roosevelt, y yo le digo, bueno, aquí me quedo, y él me dice, usted, hombre, me ha seguido contando, me dice. Yo le digo, mire, ¿por qué pues usted quiere aceptar a Cristo? Sí, me dice, eso quiero, me dice. Aquí, me dice. Bueno, entonces oremos. Esa alma me costó casi 6,000 o 7,000 quetzales. Le digo, sí, porque esa reparación me costó carita, pero lo que voy es, a veces nosotros vamos a ser llamados a sufrir algunas aflicciones por los escogidos. Amén, hermano. A soportar. O sea, en el reino del cielo no se sufre porque sí, solo porque Dios quiere, no, hombre. Nosotros estamos en las manos de Dios. A Dios no se le escapa nada. Pero dice la Escritura que a estos hermanos dice que conociendo que tenéis, verso 34 nuevamente, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo. ¿Se recuerdan ustedes? Pablo tuvo muchas prisiones, por eso él habla en plural. Si hacemos mención de una, podemos hablar la de Filipo, ¿se recuerdan ustedes? Esa prisión de Filipo, eso es algo incomparable. Cuando uno ya detenidamente medita, Pablo no, como que no fuera de este mundo. La verdad es de que ya no somos de este mundo. Aquí estamos. Hay quienes aquí de esta iglesia han soportado cosas que la gente afuera solo dice, ¿y este por qué sigue siendo cristiano? ¿Por qué? ¿Y este por qué todavía está aguantando? Sí, dice que cuando Pablo, en aquel viaje que iban, dice que se salieron solo bajaron un poquito ahí a calentarse un poquito, agarró unas ramitas y las puso y le muerde se le enrolló una víbora, se le enrolló. Y dice que la gente de aquel lugar solo estaba esperando a qué hora caía. De veras, hay gente que solo está esperando a ver usted a qué hora cae. Ya dice, a ver si aguanta. Ese cristiano, mira, hoy sí le está tocando duro. Ese no creo que vaya a aguantar. Y a veces no la gente del mundo, a veces los mismos hermanos. A veces los mismos hermanos también, a ver hasta dónde aguanta. Hermano, el que lo llamó lo va a hacer aguantar. Lo ha hecho aguantar y usted va a seguir aguantando. Dice la Escritura entonces, el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros, ese es el punto. Ahí no está hablando de la promesa de la que viene, no.
En nosotros tenemos una sustancia, hay algo que Dios puso en nosotros, esa es su naturaleza. Es que nosotros, hermanos, verdaderamente estamos en un reino tan precioso que Dios nos ha impartido. No es algo en la mente, es algo en nosotros, en usted. Pablo decía en el libro de Corintios capítulo 12, conozco a tal hombre, que si en el cuerpo no lo sé, ese hombre, hablando del hombre espiritual, él lo conocía, pero también él se conocía, porque dice, pero también para que la grandeza de las revelaciones no me enaltezca. O sea, Pablo tenía un conocimiento de lo que él era como humano, pero también tenía un conocimiento de lo que él era en sustancia, porque la verdadera sustancia es lo que Dios ha puesto en nosotros. El asunto es que a veces no diferenciamos, y el diablo no quiere que usted conozca eso. El diablo no quiere que usted diferencie. Hay cosas que usted las ha logrado no porque usted sea mejor que nadie, es por lo que Dios ha puesto en usted y en mí. Y a la larga en todos Dios ha puesto esa sustancia. Pero dice la Escritura, una sustancia en los cielos y que permanece. Uno dirá, pero dice en los cielos. No, lo que sucede es que cuando el apóstol Pablo dice allá en el libro de los Efesios que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo, realmente ustedes me miran aquí, yo lo miro aquí, pero usted está sentado con Cristo en su nuevo hombre. Usted no está viendo si va a llegar. Cuando alguien dice, ¿y qué pasa si me muero? ¿Para dónde agarro? No sé si para arriba o para abajo. Usted ya está sentado con Cristo. Dios así lo mira. Dios no está jugando. Dios no está viendo ahí, ¿no? Dios ya trabajó. Esa sustancia, su nueva naturaleza, usted Dios ya tiene una posición en Cristo. Pero dice la Escritura, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. Y ahí viene el punto, porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá. Amén, hermano. Es que eso nos debe sostener. Mire, a mí me pasa lo mismo que a usted. Nosotros los pastores nos pasa lo mismo que a usted. Lo que pasa es que nos aguantamos, nos callamos y no tenemos con quién quejarnos. Aparentemente, pero tenemos a alguien a quien le remitimos nuestra causa, el cual juzga justamente. Pero usted no nos va a ver quejando. Yo a la iglesia con ellos no me quejo. Ya no tengo mamá ni tengo papá. Pobrecito, dije. Un día dije, mi papá y mi mamá partieron a la presencia del Señor muy cerca los dos. Y un día, yo no sé qué me agarró, yo estaba contento por algo y llamé el número de mi papá. Le va a contar a mi papá que esto me pasó. Y dije, ay, si mi papá ya no está. Yo lo conté en la iglesia, y había un niño ahí, dice, se puso a llorar. Mamá, dice, pobrecito el hermano cielo. Yo le digo una cosa, se los cuento porque la verdad, a veces Dios tiene que quitar de nosotros algunas figuras de confianza. A veces ponemos nuestra confianza en los hombres. Nuestra confianza debe estar en Dios. Amén. Nuestra confianza tiene que ser en Dios. Pero, como le repito, fácil es confiar en Dios cuando nos responde. Y hay quienes así hacen, ¿no? Yo tengo mi nena pequeña, le dice, mamá, vení. Y le digo, Marilyn, no vayas tan rápido. ¿Por qué? Me dice, no, enseñale. Pero no, mi esposa no mucho me entendía, pero es que quiere que la ayude. Sí, pero tenemos que enseñarle, no es cuando ella quiera. Y Dios también nos está enseñando, hermano. Hay quienes le truenan el dedo a Dios así, ¿va? Ya, como aquella doña que está mera loca, ¿va? Que aparezcan mis joyas, dice que. Mira, ese evangelio le decía yo a este hermano, usted ese evangelio se lo vio en las películas, decía yo. Ese es el evangelio de Hollywood, el verdadero evangelio. Ese es el que Dios nos ha llevado a vivir. Amén, hermano. Pero, hermanos, yo creo, y se lo decía un hermano allá, nosotros cuando venimos de la capital o de Guatemala, nosotros no venimos acá a enseñar algo nuevo. Porque Dios, el mismo Dios es el mismo Dios, el de allá es el mismo de acá, y al revés, hermano. El de allá es el mismo de acá, digo, ¿no? Pero ustedes no se dan cuenta que el de allá es el mismo de acá. El que está trabajando conmigo allá está trabajando con usted acá. Amén, hermano. No somos mejores, ¿o sí? No, ninguno. Aquí estamos en las manos del mismo Dios. El mejor está trabajando con nosotros dos. Así que tengamos esa confianza hasta el final. Y yo no sé qué venga. Los tiempos son difíciles. Yo tengo la certeza que la iglesia se va antes que
que la tribulación venga, pero las cosas en este mundo pueden cambiar en cualquier momento. No pongamos nuestra confianza en estas cosas. Miren, las cosas pueden cambiar, la economía puede tener un cambio total. Las cosas pueden cambiar en cualquier ratito. No pongamos nuestra confianza en nada. Pongamos nuestra confianza en aquel que nunca nos va a defraudar. Y aún así, si no nos responde, Él va a estar allí. Ahí va a estar parado. Si le dice no, pero ahí va a estar con usted. Y si le va a tocar subir, ahí va a estar con usted. Amén. Eso sí se lo aseguro. Porque esa es una promesa. Él va a estar con nosotros. Y al final, entonces vamos a poder gozarnos en triunfo en Cristo. Un saludo de la Iglesia Central y de la Iglesia de Cobán.